Buenas, buenas, gente. Espero que estén todos bien. Mientras se van sumando, vamos a hacer una pequeña introducción. Sí, ya, en verdad, esta es la segunda instancia. ¿Sí? Hicimos una primera charla sobre el despertar en estos tiempos. Me gustaría saber si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha lo más bien? Perfecto. Genial, buenísimo. Entonces, como les comentaba, esta es la segunda instancia. ¿Sí? Vamos a repasar un poco lo que era el temario que veníamos viendo. Entonces, en primer lugar, el título que le pusimos fue Gnosis para estos tiempos de despertar. ¿Mm? Y como subtítulos, una mirada a nuestro interior, donde se halla el universo y la creación, la síntesis de un conocimiento que persistió en las grandes civilizaciones. Y de hecho, es así, porque nosotros hoy en día nos encontramos en un momento en el que hay bastante caos mundial, ¿sí? Es un momento en el que, con todo esto de la pandemia que se ha declarado a nivel de todos los países, estamos en un estado, digamos, en una libertad condicionada, ¿sí? Sin embargo, esta libertad condicionada, ¿sí? Repasando un poco lo que habíamos hablado, eh, era una cuestión de la libertad interior versus exterior que siempre existió, que a nosotros nos impidan desde afuera hacer una actividad, otra actividad o lo que fuera o salir. Eso para nada nos puede detener en nuestro mundo interior. Y justamente de eso es de donde trata esta conferencia. O sea, el punto más céntrico de estas charlas, estas conferencias son justamente poder ver en nuestro interior el verdadero mundo que está, que existe ya, más allá de toda la realidad exterior. Entonces, ¿por qué despertar en estos tiempos hoy? ¿Por qué es importante? Porque nos quejamos de la libertad exterior que nos han condicionado, pero sin embargo tenemos muy poca decisión de libertad de interior. Luego, porque también tenemos al menos 5 sentidos para percibir el exterior. Eso es cierto, nosotros tenemos al menos 5 sentidos para percibir nuestro exterior, pero esos sentidos sirven únicamente para la realidad exterior, no sirven para la realidad interior. ¿Tú te puedes ver internamente? No, a menos que mires un espejo, pero ese espejo no eres tú tampoco. De hecho, decíamos la charla pasada que tenemos un cuerpo, se nos da un cuerpo, pero ese cuerpo tampoco somos nosotros. Se nos otorga como gracia la posibilidad de existir en ese cuerpo. Eso era, bueno, repasando un poco, es lógico que no vamos a poder, digamos, condensar todo lo que fue la charla pasada en esta, es simplemente un hilo conductor para poder continuar con lo de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en estos tiempos despertar? Y porque para aprovechar también lo que siempre quisimos hacer, ¿no? O sea, siempre nos quejamos de que no hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro, ¿sí? O creemos que la vida se solucionaría si nos aportaran una cuota más de algo, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea condiciones, ya sea mejorar nuestro entorno familiar, ya sea en mi trabajo, si me pasara tal cosa. Y continuamente estamos pensando eso, y eso a nosotros no nos hace nada bien, porque es un sentido de carencia y es una mirada hacia afuera de la responsabilidad. Y la responsabilidad surge interna. No, nada puede haber afuera que te condicione, si no es más bien lo que está dentro lo que te condiciona. Eso está relacionado con enseñanzas también que tienen mucha similitud con la gnosis. De hecho, las enseñanzas gnósticas antiguas eran cristianas, ¿sí? Los antiguos gnósticos eran cristianos, y justamente compartían todas las enseñanzas del gran maestro ese, quien fue llamado Jesucristo. ¿Sí? Que hoy, en esta semana hemos estado en una semana muy especial en cuanto a todo este proceso también, ¿no? De la pasión, la muerte y la resurrección. Que eso, de hecho, son misterios del alma humana. Son los mismos misterios que van a ser en algún momento accedidos por nuestra conciencia. ¿Sí? Más allá del externo, de que un
un maestro, un ser que ya estaba en perfectas condiciones para asumir esa realidad, ¿sí? Vino a esta tierra y lo atravesó de cierta manera y cargó con todo eso y llevó un sacrificio al grado que casi que nadie de la tierra podría comprender. Eso pasó físicamente, pero más allá de lo físicamente, lo importante es en el ser de uno, en el corazón de uno, es donde allí reside esas realidades, en el mismo misterio del hombre. Y eso mismo es lo que atañe a justamente las armas que siempre tuvimos en nuestro interior. Nosotros siempre llevamos armas interiores y no son nada que ver con las armas exteriores. O sea, uno realmente, si se le otorga un arma interior, es para que se pueda transformar. Hay una imagen muy interesante que es la de, no sé si la han visto, es la de una escultura, ella misma, tallándose, ¿sí? Y eso muestra perfectamente cómo es el camino interior, porque en el camino interior no no existe todo color de rosas. Nosotros, si no nos transformamos desde una piedra bruta, desde algo que no nos gusta, que no nos agrada, que no resonamos, ¿sí? Hasta que nos puede dar asco, ¿sí? O que lo rechazamos, esos son los estados de conciencia, los mundos, los reinos que están más sumergidos. Eso lo hablamos también la vez pasada. El domingo pasado comenzamos esta charla de disertaciones sobre enseñanzas gnósticas, y cuando hablamos justamente de lo que era, obviamente de manera resumida, la Kabbalah, ¿sí? Y los 10 reinos principales de existencia, ¿sí? O estados de conciencia. Bien. Y bueno, después, en cuanto a por qué seguir despertando hoy más que nunca, porque decíamos también que los alimentos que nosotros recibimos, no solamente físicos, ¿sí? No solamente el alimento que consumimos todos los días, sino otros tipos de alimento, mental, emocional, esos son importantes de ser filtrados, porque si nosotros recibimos ese alimento, es como nosotros vamos a funcionar, ¿sí? No es independiente el alimento que recibamos. Hablamos de 3 maneras principales el alimento. Primero de todos es el físico, ¿sí? Y con el cual uno podría llegar a abstenerse muchos días, ¿sí? O sea, puede estar 20 días, 40 días, nadie sabe cuánto puede estar, ¿sí? Pero se sabe que perfectamente 20 días podría perfecto una persona estar. De hecho, en los evangelios están que 40 días estuvo Jesús en el desierto ayunando, así que perfectamente, ¿sí? Uno podría estar. Hay otro nivel de alimento, ¿sí? Que también es transformado interiormente dentro de nuestro organismo, así como la digestión transforma la comida física, ¿sí? Extrae lo que necesita y saca los residuos, así también está el alimento del aire. El aire es un segundo nivel de alimento, ¿sí? En el que nosotros asimilamos no solamente el oxígeno, sino un montón de partículas más o ser viviente, como se le llama también el prana, ¿sí? Y también es una fábrica interior que saca la parte que no le sirve como residuo y otra la asimila a lo que le sirve. Sin respirar podríamos estar quizá, ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Hay maestros que han podido estar 10 minutos, en fin, es un poco más sutil que el alimento anterior. Y por último, así, el alimento más sutil de todos es lo que se llama, en las enseñanzas gnósticas, las impresiones. Que de hecho, cuando nos hablan de las impresiones, nos están diciendo todo aquello por lo cual nosotros estamos percibiendo, observando a la realidad, ¿sí? De hecho, se sabe que la realidad en sí, que estamos viviendo aquí, en esta tercera dimensión, es una ilusión. Y en base a esto me gustaría citar 2 fragmentos de los Vedas de la India, que en estos días he estado profundizando bastante y vibrando con la tónica de la India. Y sobre esto, bueno, saben que está la Trinidad famosa en la India que le llaman Trimurti, 3 formas, ¿sí? Quiere decir que es Brahma, Vishnu, Shiva. Ellos son 3 que son uno también, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Es el 3 en 1, ¿sí? Obviamente no hay diferencia entre ellos, más que las diferentes partes de su expresión. Y miren qué interesante hablando de la ilusión.
Está hablando sobre Shiva, y esto es sacado del Shiva Purana, que es uno de los Vedas, de las escrituras sagradas. Dice, de acuerdo con el mito, Shiva le dijo a Parvati, en cierta ocasión, Parvati es su esposa, ¿sí? Cada uno de esta parte de la Trinidad tiene su contrapartida bipolar, digamos, en el sentido hombre-mujer, ¿sí? Consortes también le llaman, y le dice, todas las cosas de este mundo no son sino Maya, ilusión, un producto de la ilusión. Entonces la diosa hizo desaparecer el alimento del universo y sumió a todos los seres, hombres, demonios y dioses, en un hambre infinita. Cuando estuvo satisfecha con la elección, restauró todo el arroz, el grano y los demás alimentos y se manifestó de esta forma, alimentando a todos los seres con sus propias manos. Su adoración asegura el alimento en un hogar, se la venera especialmente en las áreas montañosas. Esa es una manifestación o un aspecto benéfico de Parvati, la esposa de Shiva, que se le conoce como Annapurna, llena de alimento, vendría a ser. Esa es una de las citas, ¿sí?, que nos muestra el mundo de Maya. Otra, también viene el caso con Shiva, ¿sí? Saben que Shiva es una de los dioses más antiguos, ¿sí? Y no se conoce desde la sabiduría de la India una parte de la historia que no se haya sido adorado, ¿sí? Luego sí se conoce del culto a Vishnu, ¿sí? Y a Brahma, bueno, hay otra de las anécdotas, son muy interesantes y muy creativas las anécdotas y los mitos de la India. Entonces, este que les voy a comentar es sobre Ganesha. Ganesh, creo que es bastante conocido, lo tienen que tener en mente. Es el dios elefante, ¿sí? Con cabeza de elefante. Que algunos, por llamarse Ganesha, se creen que es femenino, pero no, es masculino. Es un hijo de Shiva y Parvati. Y aquí les voy a, digamos, citar otra de las partes de esa enseñanza que está interesante. Su origen, ¿sí? El origen de Ganesha, es el siguiente. Estando Parvati bañándose en sus habitaciones, fue sorprendida por el dios Shiva, o sea, su consorte, su esposo. Y pensó buscar un guardián para su puerta. Ella se sintió sorprendida y quiso engendrar un guardián. Con ese fin, tomó rocío de su cuerpo y barro y formó a Ganesha. Cuando Shiva quiso entrar a la casa, Ganesha se opuso con tanta violencia que hasta golpeó al dios. Furioso, Shiva llamó a sus tropas para que le matasen, pero Ganesha les hizo frente, por lo que Shiva puso ante él a la bellísima Maya, la personificación de la ilusión. Mientras Ganesha contemplaba al dios, le arrojó su tridente y le cortó la cabeza. Parvati montó en cólera y devoró a gran parte del ejército del dios Shiva. Este envió a sus emisarios hacia el norte con la orden de traer la cabeza del primer animal que encontraran, que resultó ser un paquidermo, ¿sí?, en particular un elefante, con objeto de que Ganesha pudiera resucitar. De esa manera, lo primero que encontraron fue un elefante, por eso es que le cortaron la cabeza, y así fue como resucitaron a su hijo. Es una historia muy interesante, ¿no?, y creativa. La India tiene esa creatividad para mí que es inigual. Y sobre esto es interesante porque habla de la ilusión, ¿no? Esa ilusión que en el momento a Ganesha lo deja como hipnotizado, esa misma ilusión nosotros la tenemos en el día a día, en cada vida, en todos los aspectos en los que nosotros podamos dormir. Justamente a eso es a lo que venía esta conferencia, a poder despertarnos, ¿sí? O sea, las búsquedas que cada uno haya, el momento es preciado de cada uno. Estamos siempre en el momento hermoso en el que podemos hacer el trabajo, ¿sí? Nunca es un momento en el que uno esté diciendo, ¿por qué me toca esto? Esto está errado. No, no está nada está errado. Siempre es el momento más precioso. Lo que pasa que a veces que no lo vemos. Eso es muy interesante. Y sobre eso me gustaría citar algunas condiciones que son necesarias para cultivar una vida interior saludable.
Bien, ahí estoy viendo que están chateando. Perfecto, si tienen algunas dudas, las pueden anotar allí y a lo último las vamos revisando, ¿sí? Así no interrumpimos con los micros, que también cada uno quizá está en algún lado que hay ruidos y eso. Buenísimo. Entonces, antes que nada sobre la búsqueda, ¿sí? Porque todos en algún sentido somos llamados, ¿sí? a búsqueda hacia nuestro interior. Esta búsqueda puede proceder de distintos lugares. ¿Mm? Entonces, la búsqueda puede ser una búsqueda que es a nivel intelectual nomás y que no sea una búsqueda sincera. Y cuando pasa eso, no vamos a encontrar nunca algo que nos pueda realmente saciar las penas, digamos, del alma, porque claramente todos, ¿sí? Y eso ya lo dijo el Buda, estamos sufriendo en este mundo, o hemos sufrido, o no hay nadie que haya pasado aquí sin sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy leía algo interesante de Ram Dass, que fue un maestro que tuvo mucha influencia hace unos años y justo desencarnó hace unos meses. Y él decía que el sufrimiento es lo que a nosotros nos permite, ¿sí? Ir forjándonos en el interior. ¿Sí? Así no eran las palabras de él tal cual, pero sí un extracto de algunos pensamientos de Rudolf Steiner, que también es muy influyente en todo este aspecto. Dice que ese mismo dolor es lo que produce, por ejemplo, en la concha a generar esa perla hermosa. ¿Sí? Es esas fuerzas que van entre ellas, ¿sí? Confluyendo, y es un proceso de transformación muy doloroso que genera la belleza. Así el dolor, el sufrimiento, bien conducido, bien comprendido y atravesado, puede generar una belleza tal, ¿sí? Que no tenemos ni idea. Entonces eso mismo nos puede pasar a nosotros mismos. Estamos sufriendo y quizá por simplemente ignorar la causa del sufrimiento, ¿m? Es como nosotros hacemos más pesados esos mundos infiernos. ¿Sí? Los tres mundos están dentro de nosotros mismos, o sea, el mundo infierno, el mundo terrenal y el mundo celestial, así como se lo conocía también en la India. No es ajeno. Y el estado de conciencia es lo que a nosotros nos hace ir a un lado o estar viviendo en otra realidad o en otra o en otra. Y como decíamos la vez pasada, algunos pueden estar en una cárcel y ser felices porque llevan a su Dios, ¿sí? A su divinidad en su interior, y otros pueden estar en medio del lugar más paradisíaco y sin embargo estar sufriendo tremendamente y no encontrar un consuelo. Y eso está porque es en la conciencia que se dan todas estas cosas, no es físicamente. Entonces no paremos de buscar afuera lo que no puede ser encontrado sino dentro. Entonces, para citar eso, bueno, nuestra búsqueda es importante que sea sincera y nacida desde la sed, esa sed de que decís, ya bebí demasiado todas las realidades del mundo, ya esto ya no me sacía, preciso algo que realmente me transforme, ¿sí? Porque ya con un sabor o con otro todo es lo mismo. Y eso realmente es lo que a nosotros nos tiene que llevar al cambio, ¿sí? Es decir, ya cuando encontramos algo y después con los años vamos encontrando otras cosas y decimos tampoco es por acá y encontramos otra y tampoco es por acá y es que es obvio que tenés una pantalla delante que estás diciendo no es por ahí, es que es un reflejo hacia adentro. Por eso vamos a hablar de algunas condiciones que son muy importantes. ¿Sí? Son 7 en principio, estas son sacadas de un libro que se llama Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, ¿sí? Que si quieren luego se los escribo ahí en el chat para que les quede, es de Rudolf Steiner. Sí, que fue un gran maestro. Se llama Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Y estas condiciones dicen, en primer lugar, cuidar nuestra salud, alejar lo nocivo, vivir sanamente. Obviamente que en cuanto a esto, no refiere solamente a lo que comamos, no refiere solamente a nuestros hábitos externos, ¿sí? Sino también internos. La cuestión, obviamente, del ejercicio tiene que ver. Todo lo que sea cuidar nuestra salud, alejar lo nocivo, alejar todo aquello que sea vicioso en nosotros. También la vez pasada hablamos, el domingo pasado, sobre lo que son los vicios, y todos llevamos en nuestro interior vicios, ¿sí? Y esos vicios son los que nosotros tenemos que identificar y dejar de alimentar. Hablamos también de alimentar el cordero, de alimentar al lobo. Es imposible estar alimentando los dos a la vez. Y en cuanto a esto, no es excusa para nuestra vida decir, no, es que tengo nuestro trabajo
la familia y no puedo estar haciendo tal cosa y no puedo estar haciendo tal otra. No, no es excusa, es dado la condición que tienes, es la realidad que te puedas plasmar. Es hacer lo mejor dadas tus condiciones. No puedo mirar al de al lado y decir, ah, pero qué fácil, él porque tiene las condiciones de otra manera. No, eso no aplica. De hecho, cada uno es el que tiene que asumir su realidad de acuerdo a lo que es y hacer lo mejor en cuanto a eso, ¿sí? Eso quiere decir también analizar las relaciones tóxicas que tengamos, ¿sí? Porque obviamente eso es un alimento también y que nos afecta al cuerpo. No está separado. Los chinos lo sabían muy bien, sabían que si uno comía ciertas cosas, después podía dolerle la cabeza, podía dolerle el estómago, podía dolerle... Sí, eso es porque está vinculado. El psiquismo de los órganos en nuestro cuerpo no es un cuerpo aislado de la nada, es un cuerpo que está conectado incluso hasta con los planetas, ¿sí? Con lo que cada planeta viene a representar. Entonces, el primer punto es el cuidado de nuestra salud. Segundo punto importante para tener, digamos, un cultivo del mundo espiritual es asumir una responsabilidad de lo que pasa en mi vida, no responsabilizar hacia afuera. A ver, si hay algo que en mi vida está funcionando mal, está perfecto, eso nos pasa a todos. Pero una cosa es decir, es que funciona mal porque es el otro el que no presenta, no responde como yo quisiera o lo que fuera, o no presenta las cualidades que yo quisiera, cuando en verdad nosotros podemos decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa realidad? Entonces, eso es un punto muy interesante. Si nosotros asumimos 100% la responsabilidad en nosotros, no quiere decir echarse la culpa, no quiere decir cargar con ese peso que le agregamos extra. No quiere decir eso, sino que quiere decir, ¿sí? Y a ver qué podría hacer yo para cambiar esta realidad. ¿Esto que está pasando atañe a mi vida o no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Está aislado? Yo me genero mi mundito y me pasa esto y yo no le doy bolilla a esto porque está aislado. Nada de lo que nos pasa en nuestra vida está aislado. Si nos pasa por algo es. Entonces, el segundo punto es asumir la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Y de ver qué es lo que nosotros podemos mejorar en cada vínculo. Punto 3. Cuidar las emociones y los pensamientos, tal como si fueran acciones, ¿sí? Tal como si fueran actos. Y eso es muy importante, porque nosotros quizá estamos en una situación que nos provoca ira y en el momento no reaccionamos, no le pegamos, no le agredimos verbalmente ni nada, pero internamente nos quedamos con esa furia, con esa emoción, y esa emoción de odio, o como se le llame, es un flechazo mismo al corazón, ¿sí? A nivel astral lo llaman, los que hablan de esta, justamente, de esta cualidad. Entonces, ya sea que nosotros pensemos o estemos sintiendo, ¿sí? Algo contra otro, con cualquiera de nuestros semejantes, entonces realmente es como un acto. Tenemos que entender que eso es así. Entonces, estar pensando, por ejemplo, y desconfiando de que alguien, o enjuiciándolo de que alguien esté haciendo un acto erróneo, eso hay que cuidar eso, ¿sí? Hay que cuidar. No quiere decir ser un tonto que todo eh, lo ignora o cree que el mundo es genial. No, está clarísimo. Cuando te vaya a pasar, te va a pasar y lo vas a poder reconocer si estás, digamos, en el estado correcto. Pero esto quiere decir, no alimentes tu mente estando pensando que el otro me quiere hacer algo o estar enjuiciando al otro o diciéndole, todos tenemos una realidad distinta, esa es la verdad, y todos estamos en un proceso distinto, pero en verdad todos también somos parte de un mismo ser. Y hasta que el último de este estado no avance también, hay una cierta responsabilidad en seguir aquí, ¿sí? O sea, ya eso se ve en los seres de compasión, como lo puede ser el Dalai Lama, ¿sí? El Dalai Lama es físicamente la contraparte física y personal, individual, de un ser mucho mayor, ¿sí? Que ese ser lo llaman Avalokiteshvara. Ese ser es un ser de compasión purísima, ¿sí? Que únicamente está aquí volviendo a encarnarse por amor a la humanidad. ¿Mm? Y eso es porque sabe
que hoy en día la humanidad, como siempre pasó, no puede ser en masa, no puede ser en masa la autorrealización, porque de hecho se desbalancearía todo el planeta. Y eso es otra enseñanza interesante, importante, que si esto fuera en masas, todo el mundo estaría iluminado, todo el mundo estaría trascendido, ¿sí? Y hay un tema real, es que nosotros somos antenas de la transmisión cósmica. Recibimos esa información, ¿sí? Y un pequeñísimo punto podemos hacerlo consciente en nosotros, y el que no, va a la Tierra, y la Tierra se alimenta con eso. La Tierra vive de esa energía vital que nosotros no sabemos asimilar, de esa conciencia que no sabemos asimilar. Entonces, en cuanto a todo esto, ¿sí? Estábamos hablando de cuidar nuestras emociones y pensamientos, y esto es tan importante como lo que pueden ser nuestros actos, ¿sí? Simplemente uno puede, por ejemplo, hacer una práctica de retrospección a lo largo del día, de llevarse hacia los momentos del día, ¿sí? En los que su emoción estuvo desequilibrada, su pensamiento estuvo desequilibrado, ¿sí? Porque cuanto más rectos podamos ser en eso, mucho mejor van a ser las condiciones para el cultivo de la vida interior, y obviamente a que se abran esos mundos que siempre estuvieron, ¿sí? Porque esos mundos siempre estuvieron abiertos. Lo que pasa es que uno no los ve, ¿sí? Porque lo que nos pasa alrededor responde a nuestro estado de conciencia. Es nuestro filtro mismo el que nos hace ver la realidad. Punto 4. Cultivar la vida interior. Una balanza entre el deber interior versus el éxito exterior. Esto creo que es muy interesante, porque debe ser balanceado, ¿sí? Nuestro mundo interior de nuestro mundo exterior, ¿sí? Uno, cuando empieza a prestarle atención a su mundo interior, encuentra que tiene ciertos deberes y sabe clarísimo cuando está apartándose de lo que le dicta su maestro interno y cuando está, digamos, yendo por esa línea. Entonces, eso llamémosle deber interior, ¿sí? El deber interior. Claramente, no son tiempos en los que quizás eran, sí, en la antigüedad, que podamos estar toda una vida como vida ascética en el medio de una montaña, haciendo vida de ermitaño. Es muy raro eso hoy en día, porque toda la parte de la evolución de la humanidad en la Tierra misma ha pasado por distintos lugares, y hoy en día nos ha llevado a vivir de otra manera. ¿Mm? Y quizá eso sería escapar a la realidad. Dicen los maestros gnósticos, ¿qué sería si no tuviésemos un escenario psicológico, un gimnasio psicológico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, estando en tu casa, peleándote con tus hermanos, peleándote con tu madre, con tu padre, teniendo rispideces que no sabes cómo gestionar. Eso mismo es lo que nosotros podemos llamar gimnasio psicológico, y es lo que a nosotros nos permite, gracias a eso, trascendernos, ¿sí? Es eso mismo, porque bendita la oportunidad de poder encontrar en eso, ¿sí?, un defecto en nosotros para trascendernos. Ese es el punto número 4, la vida interior, y cómo saber balancear el deber interior del éxito exterior. Si nos volcamos hacia el exterior únicamente porque creemos que allí está, ¿sí?, llámese profesión, llámese éxito en la carrera, llámese éxito incluso hasta en la familia, ¿sí?, o en lo que fuera. Eso forma parte también del mundo de la ilusión. No está, ojo, no estoy diciendo que haya que descuidarlo, eso no está bien tampoco. Hay que tener la balanza exacta entre el peso interior y el peso exterior. ¿Mm? Sabiendo que la vida interior es la que a la larga se termina plasmando en la vida exterior. Porque de hecho se sabe que alguien que tiene vamos a poner el caso, ¿no?, de ciertas influencias, relaciones que sean tóxicas, pongamos el caso de alguien que tiene relación y está en la toxicidad del alcohol. Como quizá de jóvenes a muchos nos pasó. Cuando uno empieza, primero si se da cuenta de esa realidad y puede empezar a cambiarla, o en particular si reconoce que hay una influencia también, ¿sí?, en sus familiares, entonces puede tener la oportunidad de cambiar eso. Cuando uno tiene la oportunidad y lo comprende, ya nomás comprenderlo,
cambia instantáneamente la realidad externa. Puede ser que ya te apartes de esas personas, o puede ser que vengan y te digan algo y se generó una distancia. O sea, es que hay una creatividad increíble en la vida. Entonces no podés saber cómo va a reaccionar, cómo va a cambiarse la realidad desde la afuera. Es adentro, hacelo adentro y quédate con fe plena, que se cambie afuera. Entonces, esa es la realidad interior y exterior combinadas de buena manera, ¿sí? Quinto, persistencia para ejecutar una resolución tomada. Esto es coherencia. Si yo digo voy a hacer algo, ¿sí? Estoy lanzando al universo un propósito, estoy lanzando al universo una aseveración, ¿sí? Y obviamente eso tiene un peso importante. A medida que nosotros decimos que vamos a hacer algo y lo hacemos, eso se va plasmando y va generando un cuerpo, digamos, de confianza. Y ya no confianza solo en nosotros mismos, de nosotros mismos, sino más importante, confianza de la ley divina en nosotros mismos. Y eso es interesante, porque a nadie se le daría, ¿sí? A un mono no se le daría una escopeta porque sabemos lo que puede pasar. ¿Mm? Si uno no sabe administrar, vamos a poner el caso simple también del dinero, ¿no? Si uno no puede saber administrar una pequeña cantidad de dinero, ¿cómo cree que va a recibir una gran cantidad, ¿sí?, de la providencia divina si no va a saber qué hacer con eso? ¿Mm? Eso está escrito y es interesante, me quedó grabado en un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Lo leí hace un tiempo y es muy interesante ese libro, porque más allá de hablar, digamos, de los principios y de las leyes que atraen la parte de la riqueza, ¿sí?, no solamente de dinero, sino en general, lo que sembraba era eso mismo. O sea, él narraba en esa parte que había una ley que responde a lo que nosotros sepamos administrar en ese caso. Entonces, eso es llevado a cualquier punto. O sea, si no sabes cumplir una tarea básica, no te van a emprender en una tarea gigantesca. Entonces, por eso, la importancia de la confianza en decir, tomo una resolución y tener la persistencia de hacerla. Obviamente, en la mitad van a haber pruebas de todo tipo. Las pruebas siempre son parte del camino y no hay nadie que pueda escapar de ellas. ¿Sí? Las pruebas se pasan, no se pasan, pero atravesarlas es lo más importante. ¿Sí? Y las pruebas obviamente que pueden ser en el plano físico o en todos los planos. Y ahora, en particular, cuando terminemos esta parte de las condiciones, vamos a hablar de las pruebas. Nos quedamos en las 5, ahora vamos a las 6. Y la 6 dice gratitud en cada día hacia todo, amar a la gratitud. Esa es una condición muy importante en el mundo y lo que nos lleva a nuestro camino interior. O sea, si nosotros aprendemos a tener un estado de gratitud por todo lo que nos pasa, entonces empieza a despertarse en nosotros ese ser también. Ese ser gracias al estado de gratitud. El estado de gratitud cambia todo en nuestra vida, ¿sí? Y desde internamente hacia lo externo nuevamente. Es que de hecho hablamos también en la conferencia o la pequeña disertación del domingo pasado, que es increíble lo que a nuestra Madre Divina, como en ese momento hablamos, le cuesta, ¿sí?, llegar a formar lo que ahora es este cuerpo físico, ¿sí? Unir las fuerzas, ¿sí? Es todo un sacrificio. Y cuando nosotros no sabemos aprovechar eso, realmente estamos siendo ingratos, ¿sí? Cuando uno sabe que todo lo que está continuamente a uno apoyándolo para mantenerse con salud, con tanto que tenemos, ¿no? Entonces eso no puede sino más que estar agradecido. Y la gratitud es lo que atrae también a los siguientes pasos, ¿sí? No hay peor cosa que alguien mezquino, que no sea agradecido con nada de lo que le pasa en la vida. Y obviamente esos son estados de ignorancia, ¿sí? Nada más que eso. Y por último, bueno, la condición 7 es constantemente de acuerdo a puntos anteriores, o sea, constantemente. Eso está relacionado también con lo que hablamos de la vivencia de la...
Claramente, eso no nos es fácil. Es difícil encontrar a alguien que en las 24 horas del día esté aquí ahora. No conozco físicamente a nadie así. ¿Mm? Hay una enseñanza de un maestro que es Gurdjieff, quizás lo conozcan, es el que hablé en la conferencia del domingo pasado sobre justamente la película Encuentro con hombres notables. Es una película muy interesante que habla sobre la búsqueda que tiene Gurdjieff a lo largo de su vida. Y esa película nos muestra también cómo en el estado, digamos, de aquí a ahora no es tan simple como parece. Hay una anécdota de Gurdjieff que es, eh, intenta estar en recuerdo de sí, ¿sí? Lo que llamamos recuerdo de sí en la gnosis es estar atento aquí ahora. Si estoy aquí, mi realidad está acá, no está en el ayer, ni está en el mañana. ¿Mm? Intenta estar en recuerdo de sí lo que más puede en tiempo, sale de su casa, todo bien, ¿sí? Cruza la calle, todo bien, está con la gente, saluda, pero todo bien, pero llega a un almacén, a un kiosco, compra una cajilla de cigarrillos, empieza a fumar, porque Gurdjieff fumaba, y a partir de ahí no se recuerda cuándo fue que paró de estar en estado de alerta. ¿Sí? Y cuando se acordó de vuelta, dijo, uff, ¿cuánto estuve? Tan fácil es, en cuestión de unos minutos uno se puede perder. ¿Sí? Pero es perder, te volviste al centro. ¿Sí? Cuando te olvidas, te distraes, te volvés al centro. Ese aquí ahora. Y es el punto 7, considerar constantemente la vida de acuerdo a esos puntos que estuvimos hablando. ¿Sí? Que repasándolos, también para algunos que ahora se incorporaron, es punto 1, cuidar nuestra salud, ¿sí? Alejar lo nocivo, vivir sanamente. Punto 2, asumir la responsabilidad de nuestra vida, no echar responsabilidad hacia afuera, sino que hay algo que nosotros siempre podemos hacer para mejorar las condiciones de lo que nos pasa en la vida. Punto 3, cuidar las emociones, ¿sí? Internas, obviamente, y los pensamientos en cuanto a otros seres y en cuanto a todo, ¿sí? Porque se plasman en la realidad, es tan importante como el acto físico, o incluso a veces hasta puede ser más fuerte. Punto 4, cultivar nuestra vida interior, ¿sí? Balanza entre nuestro deber interior y el éxito exterior, balancear esos dos puntos. Quinto, persistencia para ejecutar una resolución tomada, coherencia. 6, gratitud en cada día. Y 7, considerar constantemente la vida de acuerdo a estos puntos. Eso sería un resumen sobre las condiciones que son necesarias para esto, de vuelta, sacado del libro Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, de Rudolf Steiner, un gran maestro. Y bueno, creo que estas condiciones son el punto de partida para poder cualquiera de nosotros transformar nuestra vida, ¿sí? Y estar, digamos, en esa senda, en ese camino, continuamente avanzando. Habíamos dicho la instancia pasada que el ser humano sería como es un estado de conciencia únicamente que está de paso, ¿sí? Porque hay gente que teniendo este estado está viviendo una realidad, ¿sí? A nivel de infiernos, porque es la realidad. Hay gente que está viviendo infiernos internamente, aunque esté en esta realidad física, de este mundo hermoso, y hay gente que está viviendo una realidad angelical. Entonces, hombres, ángeles y bestias están únicamente a un paso, en el sentido de que nosotros mismos en la conciencia es donde tenemos todo. Los avances están únicamente en la conciencia, no están afuera. No hay una iniciación que se pueda vender. Hay escuelas hoy en día que venden iniciaciones. Nos dice el maestro Samael Aun Weor, el fundador de la Gnosis contemporánea, es imposible estar vendiendo una iniciación fuera. Eso no tiene peso interno, ¿sí? O sea, eso es únicamente hacia afuera. Realmente esas iniciaciones se llevan en la conciencia, es algo muy íntimo de cada ser. Es el alma misma la que recibe eso. Y bueno, vamos a hablar ahora por último, porque tenemos también hasta las 12 en principio. Si no, corregime, Flor, por favor, si podemos extendernos, pero entiendo que siempre hay un programa aquí en Vagamundo. Me gustaría hablar sobre las pruebas, ¿sí? Que es algo, por lo menos a nivel básico, de las 4 pruebas básicas, las pruebas de los elementos, se le conocen en Gnosis. Creo que son muy, muy importantes, muy interesantes para cultivar el lado consciente y poder seguir en el proceso del despertar. En primer lugar,
Estas 4 pruebas también tienen relación, ahora que estamos atravesando esta Semana Santa, con los 4 evangelistas. Quizás ustedes han visto en algunas catedrales, bueno, más bien en iglesias contemporáneas, que hay 4 imágenes en las puntas, que son el león, un humano, un águila y un toro. Si apreciaron eso, bueno, eso no viene del cristianismo, eso viene mucho más antiguo. De hecho, los egipcios ya lo habían utilizado, pero viene incluso más antiguo, se puede decir hasta que la Atlántida puede venir eso. Y es que cada uno de estos animales también representa a los cuatro elementos principales: fuego, agua, aire y tierra. ¿Sí? El fuego está representado por el león. ¿Mm? Y lo que nos viene a enseñar justamente es la serenidad y la dulzura. O sea, es una prueba en la que a uno se le puede estar justamente probando la serenidad, la ira, o se nos pueden estar presentando las diferentes pasiones. ¿Sí? Los felinos también son considerados, incluso en la India, más allá de sagrados, tienen una contrapartida como todo, ¿sí? Tienen una parte obviamente positiva y una parte desequilibrada, que es la parte sensual, o puede llamársele también lujuriosa. Ahí, por ejemplo, vemos a Parvati o a Shiva que están yendo sobre el vehículo, ¿sí? O vistiendo sobre pieles de tigre, o leones. Eso es que está dominando, ¿sí? A las pasiones, a las bajas pasiones. Cuando alguien las domina, entonces está marchando por el sendero correcto. ¿Sí? No quiere decir abstenerse, ¿sí? Por ejemplo, la energía sexual, no quiere decir eso, quiere ser trascender las bajas pasiones. ¿Sí? Eso es otro de los temas muy interesantes que se tratan también en los cursos gnósticos, que de hecho estamos a punto de dar más conferencias y vamos a iniciar curso de primera cámara que le llamamos como introducción a la gnosis, que eso sería algo interesante también para todos aquellos que sigan interesados luego de estas disertaciones. Entonces hablamos del punto de la prueba de fuego, ¿sí? Obviamente que estas pruebas se pueden dar en el plano físico o se pueden dar en el plano, digamos, por ejemplo, astral, como se le llama el plano cuando uno va al sueño, ¿sí? O descansa de noche. La prueba de serenidad antes se llevaba a extremos complicadísimos. Pitágoras, por ejemplo, que fue instruido por los egipcios, pero también estuvo con los babilónicos, dice que era increíble cómo en esos momentos se llevaban las pruebas físicas. O sea, en el antiguo Egipto era realmente física la prueba, ¿sí? O sea, te podían estar sometiendo a un momento en el que puede estar correr riesgo tu vida misma. ¿Y a dónde nos lleva esto? Esta prueba nos lleva a entender que dentro de ese temple precisamos en la vida estar equilibrados y precisamos no dejarnos comer por la ira misma, ¿sí? Permanecer serenos en cualquier momento. Imagínense, esta es la prueba máxima, permanecer serenos cuando uno se está incendiando. ¿Mm? Eso únicamente alguien que trascendió el cuerpo en sí puede estar en actitud de poder llevarlo a cabo. ¿Sí? No estamos diciendo que eso tenga sentido para nosotros, que lo vayamos a hacer y el que no lo logra no es... No, es simplemente una muestra, ¿no? El fuego nos viene a traer esa conciencia, ¿no? Luego, la prueba del aire. Esta es una prueba del desapego. ¿Mm? Y el desapego ya nos hablaba el Buda, que es considerado una de las encarnaciones de Vishnu. Buda nos enseñaba que todo en la vida, en cuanto al sufrimiento, se da por el apego y se da justamente por el deseo. Cuando nosotros sentimos el deseo de algo y vivimos en consideración de ese deseo, entonces cuando ese deseo ya no puede ser satisfecho, lo que va a pasar al alma va a ser sufrir. Eso es inherente. Y entonces de esa manera es como nosotros permanecemos esclavos. ¿Sí? La prueba del desapego, a ver, no quiere decir, de vuelta, si no nos vayamos a los extremos, cada uno sabe en el punto de su vida que está, no quiere decir
no tener nada y ser una zeta, como les comentaba que pasaba antes, milenios atrás. No quiere decir eso, quiere decir únicamente qué es, o sea, goza tu mente por tener algo, ¿m? Y sufre porque se lo sacaron, bueno, entonces ahí es apego, claramente. Vos podés tener todo lo que quieras, pero si tenés la conciencia bien puesta en que eso no representa más que objetos externos, entonces está perfecto. ¿M? Ahora, cuando te sacan algo, puede ser algo o alguien también, porque el apego no solamente es hacia algo físico material, puede ser a seres queridos. Y acá tenemos muchísimo que aprender de las enseñanzas de la India, por ejemplo, que ellos consideran, ¿sí? O del Tíbet, que consideran también cuando alguien se muere, son perfectamente desapegados, porque saben que lo único que se muere es el vestido, es lo externo. De hecho, hay en el Tíbet algo muy interesante que le llaman el entierro celestial, con los cuerpos mismos de sus familiares. O sea, ellos no tienen, por las condiciones climáticas, no tienen dónde prender fuego, porque quizá no hay ni siquiera madera para estar aprovechándola en eso. No la pueden tirar a los mares porque contaminarían todo, ¿sí? Tampoco tienen para enterrarlo porque es puro piedra. Y con las condiciones que hay, la única que les queda y que ellos encontraron lo más sagrado también en cuanto a la relación con la naturaleza es facilitar ese cuerpo a los descomponedores que cumplen una sagrada misión. Por ejemplo, los buitres. Entonces ellos lo que hacen es destrozan el cuerpo, ¿sí? Con piedras, los destrozan únicamente para ofrecérselo a los buitres. Miren qué nivel de desapego. O sea, ¿alguno de nosotros consideraría eso digno? Quizás nos cuesta bastante, ¿no? Considerar alguien que instantes atrás, un tiempo atrás, fue el vehículo de un ser, hoy en día estar tratándolo así. Eso claramente demuestra el desapego de esa cultura, no está demostrando su hostilidad ni tampoco su crueldad. Bien, entonces, apegarse endurece el alma, ¿sí? Comprensión, a donde vamos a apuntar en esta charla es lo que genera todo el cambio es la comprensión. Y la comprensión viene dada, obviamente, por procesos que no son fácilmente seguir. Cada uno tiene su comprensión. Y la comprensión es elástica, puede ser, es como una cebolla. Hay una capa, hay otra capa, hay otra capa, hay otra capa, hay otra capa, y hay otra capa. Entonces, podemos comprender algo a un nivel y pasa un tiempo y volvemos a la misma temática y lo comprendemos aún mayor. Y eso es increíble, eso es buenísimo, es una cualidad hermosa. Punto número 3, las pruebas de agua. ¿Mm? Esto tiene que ver también con el fluir ante las situaciones difíciles de la vida. Nosotros podemos tener nuestro centro en la personalidad, y eso sería estar hablando, como nosotros llamamos en Gnosis, a la horizontal, o podemos tener nuestro centro en la vertical, ¿m? En la conciencia. Cuando uno está identificado en extremo con su ser físico, ¿sí? Con su personalidad, entonces sufre en extremo por todo lo que le está pasando a nivel físico, ¿sí? Y sin embargo, ese sufrir nos puede dejar quietos y no podemos atravesar con cierta fluidez esa situación. Todo pasa, todo pasa. Las situaciones buenas pasan, las situaciones malas pasan. Entonces, es importante el saber fluir en el momento adecuado. Y para eso no hay más que centrarse dentro, ¿sí? Con más conciencia aquí ahora. Ya puede ser meditando, ya puede ser cantando mantra, ya puede ser estar practicando pranayamas, ejercicio de respiración, ¿sí? Es detener. Detener es un paso importante, detener el mundo un poco, y sobre todo la mente, para poder fluir. ¿Sí? Eso es otra de las pruebas interesantes. Y por último, la prueba de tierra. ¿Sí? La prueba de tierra está relacionada con la tenacidad y con la perseverancia. Tenacidad y perseverancia en el camino. Obviamente nosotros a veces decimos, voy a empezar un ciclo de algo, tengo ganas de empezar algo, y quizá lo mantenemos durante 2 días, 3 días, 4 días, ¿sí? Y eso realmente es
tener poca perseverancia. Eso nos pasa a todos, porque dentro de nosotros llevamos el triste demonio de la pereza. Eso no es nada ajeno a ninguno de nosotros, todos lo tenemos, aunque creamos que no lo tenemos igual. ¿Sí? Puede ser más o puede ser menos, pero en alguna medida siempre lo vamos a estar cargando, a menos que despertemos en extremo, ¿sí? Y que sacrifiquemos eso. Y ese sacrificio mismo es lo más valioso del trabajo, cuando hablamos de la muerte en la conferencia pasada. Entonces, esas 4 pruebas, no les comenté sobre los animales. Bueno, obviamente el aire es el águila, está relacionado con el elemento aire, el águila. Con el agua se lo representa en cuanto a los evangelios a Mateo, ¿sí? Es una cabeza humana. Y con la tierra al toro, ¿sí? La tenacidad del toro o del buey. Y está relacionado con Lucas. El fuego está relacionado con Marcos. En cuanto a los evangelios, habla de los evangelistas. El aire con Juan. Juan es el nivel más extraño y más difícil de comprender de los 4. Es como que está lejos de otra cosa. Pero es muy interesante leerlo y comprenderlo aún lleva más todavía dificultad. Y bueno, entonces esas 4 pruebas son algo muy interesante que una vez que uno lo sabe, es un poco más fácil estar atento. Aunque el de afuera siempre puede ver la prueba del otro, pero uno está ciego. A veces uno está ciego y no la puede ver. Y eso es importante también, porque, a ver, eso nos enfoca a que siempre somos nosotros. Nunca podemos decir al de al lado, mirá, te está pasando tal cosa, no te das cuenta, y estar juzgando al otro por eso. Uno vive su realidad y es difícil ver, eso ya está dicho también. ¿Sí? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y lo mismo así pasa con todo, la cuestión de los defectos o de las pruebas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya sabemos esto, sabemos que nos puede pasar en cualquier momento. Nunca sabes cuándo puede ser realmente una prueba. Entonces, la templanza sobre todas las cosas es clave. Estos puntos que estuvimos tratando son la continuación de una charla que habíamos empezado el pasado domingo, ¿sí? Que tratamos en primer lugar de por qué despertar hoy, ¿sí? Segundo, dentro del desarrollo, bueno, todo el universo es un fractal mismo. Después nuestra naturaleza, ¿sí? Que todo invita a seguir avanzando y a seguir trascendiéndonos. Esta forma humana es transitoria en este momento. Después de la transformación de esas impresiones, de vivir el aquí y ahora, tratamos sobre el morir, y luego sobre lo que es básicamente la gnosis, o como puede ser entendida hoy en día, ¿sí? Y por qué tan importante para estos días. Porque hoy en día no podemos estar mirando afuera y responsabilizando afuera. De hecho, fuimos obligados a permanecer en nuestras casas. ¿Y cómo se lo tomó cada uno eso? El ser obligado a eso. Es que nos molesta tanto estar con nosotros mismos que no podemos y precisamos tener una distracción continua, o precisamos prender la radio y la tele porque no sabemos estar con nosotros mismos o gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Seguro todos vivimos de manera diferente esta cuarentena. Pero aprovechando eso, hay un mundo hermoso por despertar en nosotros. Hay un mundo mágico que está esperando ser despierto. ¿Sí? Se dice que el ser es una unidad múltiple perfecta. Eso quiere decir que está compuesto por un montón de partes, pero sin embargo, todas ellas representan lo mismo. Y en cuanto a eso, cada parte está esperando, anhelando que nosotros la alimentemos, ¿sí? La adoremos también, despertemos en eso. Y eso es algo, creo que es fundamental en estos tiempos. Como es adentro, vivimos también que es afuera. Eso es una ley también que está es muy conocida dentro de las leyes del Kybalión, ¿sí? Que se le atribuyen a Hermes Trismegisto. Es un gran maestro y un mago que estuvo en la época egipcia. Bueno, de hecho se lo conoce como el primero que dio todo el culto religioso, sacerdotal en Egipto. Y él dejó, bueno, o se le atribuye a él las tablas de esmeraldas y todo lo que son las leyes del Kybalión. Una de ellas es como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Y eso hoy en día se ve también, el espejo, ¿no? Muchos han visto quizá el que esté en el mundo del despertar y que continuamente quiere
estar avanzando, conoce los 4 aspectos básicos del espejo, ¿no? Que si me molesta en el otro es que lo tengo yo. Y bueno, esos puntos que hay, digamos, hoy en día es una manera más ameno, más fácil de llegar a las esencias, pero que ya está dicho hace milenios. Por otro lado, bueno, si yo no hago el trabajo de transformación por mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Mm? No miremos al de al lado ni para atrás. No, realmente tenemos, continuamente, todos los días tenemos la oportunidad de trascendernos a nosotros mismos. Es interesante observarse, porque uno, cuando incluso se observa, ¿sí? Es ahí donde puede despertar en lo precioso y callar lo que a uno lo distrae y lo saca del camino. Le hemos llamado, los gnósticos le llaman ego, ¿sí? O hay un montón de maneras de nombrarlo. Más allá de eso, cuando te distrae y te aparta del camino, eso es lo que a la larga es lo que hay que vencer, es lo que hay que reducir, es lo que hay que dejar de alimentar. Y por último, un viaje de 10.000 pasos empieza tan solo con uno. Esto también como conclusión. Hoy en día estamos en un momento en el que quizá estemos empezando a despertar, ¿sí? Y nos parezca un mundo mágico y nos abrume la cantidad de información. No sé, realmente no sé cuál es el punto de cada uno de los ustedes que están escuchando, pero decirles unas palabras de ánimo es que una carrera de 10.000 pasos, un viaje empieza tan solo con uno, con uno. Entonces, es importante hoy que te ocupes de dar el primer paso. Nada más, mañana será otro paso, pasado mañana será otro paso. Pero si siempre estás aquí ahora presente en eso, ¿sí? Asumiendo la responsabilidad y no distrayéndote, porque con las cosas que hay demasiadas distracciones hoy en día. ¿Mm? Entonces, volver un poco hacia adentro. La quietud, sobre todo la quietud es un primer paso fundamental. Quietud y purificación es el primer paso fundamental de todo camino interior. Si nosotros no estamos quietos, detenemos el mundo, detenemos lo que pensamos, detenemos incluso lo que sentimos, porque tampoco somos las emociones. Entonces, en cuanto a eso, es una conclusión, ¿sí? Estos puntos sobre estas disertaciones, sobre las enseñanzas gnósticas que estuvimos viendo dado el domingo pasado, y es el anhelo de mi corazón que les haya llegado, por lo menos prendido alguna llama dentro de ustedes, para que entusiasmarlos en el camino y para que puedan seguir en el proceso del despertar y bueno, de la transformación interior. Me encantaría escuchar si tienen preguntas y poder discutirlas entre todos, así que en cuanto a eso estoy abierto. Quizás lo podemos hacer en el chat. Sé que ahí algunos estuvieron escribiendo en el chat, no sé si saben todos cómo escribir. Si están desde un celular, tienen la opción, no sé si dentro del menú o qué, pero dice chat y ahí pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? A ver, ¿han escrito alguna cosa? Va, bien, Flor, me decías que podía explayarme. Genial, en verdad una hora bastó para tratar los temas que nos habían quedado del domingo pasado. A ver, me gustaría saber si tienen alguna preguntita, si tienen algo. Mucha gente conocida. Aprovechar de saludar a todos. Ángela, desde New York. Mis hermanas, Lu y Vicky. Lu Pérez. Qué lindo verlos. Mi padrino Fernando, Virginia, Patricia, Rosario, Nati. Qué bueno. Bueno, a ver si tienen preguntas. Nadie tiene preguntas. Fernando. Hay 2 Fernandos. Raquel. Está buena la instancia de preguntas. Miren que si no aprovechamos a preguntar, uno aprende preguntando también. De hecho, cuando estamos en... Sí, ahí vi que escribieron. Eh, Importante sobre Sócrates. ¿Cómo hacía Sócrates para transmitir sus enseñanzas? A él le preguntaban y él preguntaba también y creía que a través de la pregunta era como se contiene todo. Porque
las preguntas no tienen una única respuesta. Entonces la pregunta es lo que en nosotros genera esa búsqueda interior. Bien, entonces, Solange dice, hola, soy nueva desde Massachusetts. ¿Podrías decir nuevamente los libros y la película? Sí, claro, los escribo ahí, así, además de nombrarlos, los escribo. La película es Encuentro con hombres notables, ahí quedó escrita, y el libro es Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? Autor Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Es un autor que amo realmente. Hace mucho tiempo que estudio sobre él y que me sorprende. Su capacidad y su amor en la transmisión es increíble. Y una persona muy seria en el camino interior. De hecho, el fundador, el maestro Samael Aumbeor, habla muy bien también de Rudolf Steiner. Bien, Lucía pregunta, ¿el curso de Gnosis será virtual? Y en principio la idea es que pueda ser virtual. Lo que podemos, dada esta cuarentena obviamente, lo que podemos hacer es armar, porque el curso en sí dura 6 meses, y hasta ahora no hemos incursionado en un curso virtual. Sin embargo, podemos adaptar para estos tiempos de cuarentena un curso que sea un poco más condensado, pero que se trate de abarcar, por lo menos en lo básico, los puntos clave. Y bueno, a mi entender estaría buenísimo que se pudiera comprender eso. Lo tenemos que tratar con el Centro Apolo de Montevideo, porque bueno, de hecho los cursos de Gnosis que damos están inmersos en esa institución, que de hecho extraño bastante porque hace tiempo, ahora estoy viviendo mi cuarentena en Piriápolis, que es un balneario a unos 90 o 100 kilómetros de Montevideo, y es un lindo centro. No sé si algunos estuvieron en conferencias allí. Lindo centro el Apolo. Así que bueno, sí, será virtual. Vamos a empezar con un par de conferencias. En esta semana lo vamos a anunciar. Así que si quieren, acá les dejo mi teléfono mientras sigo atendiendo algunas dudas más que me gustaría que plantearan. 174-935. Le puse la característica de Uruguay, cualquier cosa. Y mi email, nicoescobar.ui@gmail.com. Ahí cualquier cosa tienen mi contacto por si quieren preguntar y para que les mantenga informados sobre las próximas actividades. Es imposible que... La otra vuelta pensaba, ¿no? Ahora por lo menos quizá surge alguna dudita, pero me parece que es muy importante y que si uno está realmente en el camino, siempre tiene, lo que más tiene son dudas. Lo que más tiene son dudas. Es imposible no tener dudas cuando uno está haciendo su camino interior y empezando. Entonces, vamos, sin miedo. O sea, pueden preguntar. Porque de hecho eso nos hace aprender a todos también. ¿Sí? Y bueno, no sé si hay alguna cosa más que no haya orientado sobre los materiales. Está libro y película, es esa. Ujú. Bien, ¿no hay más dudas? Ay, está intentando hablar Ángela. Te activo el micro si querés, porque sé que está manejando. Ay, 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 ahí sí que hay que estar en el recuerdo de sí. Manejando y hablando a la vez. Oye, ya me paré para decirte que le incorpore una práctica a recuerdo de sí. Gracias. ¿Una práctica de luz? Ya, incorpórale la práctica a lo que ha dicho. Ah, ¿Me copia? por favor. ¿Sí? Eh, sí, entendido. Por favor, Gracias. esto que hablé a ti, Ángela. Esto que hablé acá es apenas es una pequeña referencia sobre la introducción que estamos hablando sobre la gnosis, ¿sí? Esto que hablé acá no es para nada trascendido por mí, o sea, esto atañe a mí, a todos. Yo lo que estoy haciendo referencia es a eso. Entonces, yo también intento continuamente estar lo más enderezado en el camino con esto mismo. Chris dice, ¿cómo alejarse de personas tóxicas si están en tu familia?
Bueno, esto es un tema muy interesante. Esto es un tema muy interesante. Porque en cuanto a la familia, nosotros tenemos un gran karma en conjunto con la familia. Sí, o sea, traemos también misiones. Y esto justamente nos puede venir a enseñar mucho. Precisamente no tienen por qué, a menos que vivan en la misma, en el mismo lugar físico, no tienen por qué estar continuamente viéndose, ¿sí? Pero de hecho, todas las cosas, lo que son de las familias, están llamadas a dedicarle la mayor cantidad de esfuerzos en la comprensión. Simplemente empieza por uno mismo. O sea, si quieres alejarte de lo tóxico, tenés que preguntarte primero qué es lo que te resulta tóxico o que te molesta. A través de eso es como después nosotros podemos decir, bueno, lo que me resulta tóxico es esto o aquello, y ahí empezar a trabajarlo. Cuando dentro de ti ya no tenga ningún ruido eso, posiblemente se vaya de afuera o no te perturbe más. Pero si te perturba es porque está dentro todavía. Y la familia es de los misterios más fuertes, ¿sí? Porque de hecho la familia siempre te ha tratado, te ha visto desde que sos niñito, entonces son los que más se resisten a decir, no, pero si siempre fuiste así. ¿Mm? Cuando uno intenta zafarse, ¿sí? Es considerado a veces como una oveja negra. Cuando uno intenta hacer camino, es muchas veces apedreado por los que están más cercanos. Y por eso también hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Interesante. Nadia, me pasa que estoy viviendo el momento presente, el aquí y ahora, y estoy bastante hacia adentro, meditando y viéndome interiormente. Por momentos me asusto en no querer sociabilizar demasiado. Supongo que tiene que ver con ir hacia adentro. Qué interesante, ¿no? Es que realmente todos estamos en un momento precioso siempre del camino. Y hay veces que nos va a pasar eso, de que tenemos la necesidad, era esa balanza entre el deber interior y el éxito exterior o la relación exterior. Eso es un momento precioso, aprovechalo porque tenemos momentos de todo tipo. ¿Mm? Y hay veces que uno mira hacia atrás y dice, ¡fua! En aquel aspecto de mi vida o aquel tiempo estuve más vinculado con cierta tónica, ¿sí? Como en este caso, meditación y ir hacia adentro. Es así, momentos hay de todo en el camino. Quizá después ya vivís más sociabilizando o compartiendo con otras personas que estén en la misma sintonía. Se pierde mucho el tiempo en sociabilizar en las redes, tal cual, Virginia. Sí, tal cual. De hecho, lo que noté también es que cuando estoy en la naturaleza, cuando estoy más, así como estoy viviendo ahora acá en Piriápolis, utilizo menos las redes sociales. Mm. Y eso es una realidad, sí, es que se pierde bastante tiempo. Y muchas de las veces estamos afuera, estamos afuera. Cuando estamos haciendo eso, estamos afuera. De hecho, estar viviendo ahí, uno puede estar viviendo para, yo qué sé, como en el caso, transmitir una enseñanza, un aprendizaje o algo interesante para que nos llegue a todos, o puede estar perdiendo el tiempo, sí. El tiempo es de las cosas más preciosas, si lo sabemos utilizar. Sí, tal cual, Virginia. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. De Colonia, Uruguay. ¿Podés repetir los 4 puntos de espejo? Ah, bien, sí. Primero no los tengo en el recuerdo, pero ya te los... Para esto sirve también la tecnotrónica. Estas enseñanzas a veces también digo, tienen que ver con todo lo junguiano, de Jung. Si tiene alguien más, mientras voy buscándolo, porque no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo de memoria.
¿Alguien más tiene mientras? Me encantaría seguir. Ah, bien. Sí, Virginia, estuvimos tratando ese tema ayer, sobre, sobre seguir con las prácticas gnósticas. Claro. Y después nos comunicamos por interno que sí, que lo vamos a hacer. Así que tranquila por eso. A partir del martes ya podremos retomar. Sandra, aquí encontré. Bueno, la primera ley del espejo. ¿Mm? Todo lo que molesta, irrita, enoja del otro, entonces está dentro mío. ¿Mm? Segunda ley del espejo. Dice, todo lo que me, todo lo que me o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y me toca trabajarlo. Esa es la segunda ley. Vamos a hacer una cosa mucho más práctico. Les voy a compartir la pantalla. Está cargándose. Un segundito, si quieren, mientras ir haciendo... Bien, pregunta Cris Andrade. Sandra, ya vamos a volver a lo tuyo. No te preocupes. Pregunta Cris, ¿cómo crecer en el alma? Hmm, ¿Qué pregunta? ¿Cómo crecer en el alma? Eso lo sabe cada uno. Lo que se puede hacer es, en verdad, es intentar despertar conciencia. O sea, la hipnosis lo que enseñan eso es morir, ¿sí? Morir en todos los defectos, las bajas pasiones, todo lo que sea ego. ¿Mm? Nacer en los mundos superiores, tratar por lo menos de de ir despertando cada vez más. Solamente es que podés tener unas orientaciones, sabés que a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de ciertos libros. Sin embargo, un libro perfecto te puede despertar en vos un montón de cosas. El libro en sí no tiene el conocimiento tiene que surgir de vos. Eso estamos todos en eso. Podés empezar simplemente con pequeños hábitos. Por ejemplo, empezar a hacer silencio mental, empezar a meditar, empezar a observar, empezar a leer ciertos libros que te puedan cultivar interiormente. Natalia dice, nos darías ejemplos de las 4 pruebas en el plano físico. Bueno, de hecho, comenté algunas, ¿no? Sobre la prueba del fuego, puede ser perfectamente un ataque de ira o rabieta, de cómo la controlemos. ¿Mm? Si nosotros nos volvemos locos en eso y dejamos reaccionar así a lo loco cualquier reacción, es, de hecho es estar siendo derrotado en eso. ¿Sí? O sea, la serenidad ante todo.
Luego la prueba del agua sobre el fluir te puede acontecer, de hecho, algo en trabajo, ¿sí? Puede ser que te quedes mañana sin empleo, puede ser que alguien en la familia haga algo que no te agrade y que a partir de ahí se te rompa un vínculo, y eso es simplemente una prueba que puede a uno dejarlo atado, apegado, o puede simplemente fluir, ¿sí? Porque son instancias en tu vida. Lo que tengas de hecho en una prueba laboral o lo que fuera, es una instancia actual en la que se puede pasar. Y simplemente depende de dónde tengas el peso, si está en la personalidad o no. En cuanto a una prueba física terrenal, bueno, la prueba todos los días, la tenacidad. Y en cuanto a el desapego, bueno, de todo. Puede ser mañana te roban algo, ¿sí? Y cómo lo tomo. Puede ser perfectamente eso. Se te rompe algo, ¿sí? Algo que pierde utilidad. Chris dice, el fluir del agua pienso que es uno de los elementos más difíciles. Y sí, en verdad todos son difíciles. Sí, los chinos tienen mucho de eso, del fluir. Aprenden, enseñan muy bien todo lo que es el fluir. Ahí uno se tiene que despersonalizar. Uno se tiene que despersonalizar continuamente, despersonalización. Cuando uno se despersonaliza, ya no le da la importancia así a su personalidad, incluso a su vida. Y es imposible de contar. Es uno volviéndose al punto de ese interior y ahí ya está, ahí ya se expresa, el universo ya está, ya se expresa allí. No hay que identificarse con los problemas. No es fácil. Hay veces que nos pasa algo que nos abruma o que nos implica reaccionar y hay que actuar. Y sí, y bueno, hay que actuar, pero actuar no quiere decir estar hipnotizado por lo que nos esté pasando. Gracias, Ángela. Esos banderines hermosos. Me hacen acordar al Tíbet. Bueno, volvamos al espejo. A ver, está bravo esto de compartirlo. ¿Mm? Voy a hacer una captura, algo más inteligente. Perfecto, ahora sí. Bueno, avísenme si se ve bien. Un segundín. ¿Se ve bien? Perfecto. Esto es como hoy en día se enseñan las 4 leyes del espejo. ¿Mm? Dice, primera ley del espejo. Todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, está dentro de mí. Segunda ley del espejo. Todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y me toca trabajarlo. Tercera ley del espejo. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a él. ¿Mm? Si a mí no me afecta y no me toca nada de lo que me está criticando, queriendo cambiar o agrediendo, si a mí no me molesta nada, es que no está en mí, es que es del otro. Eso, hay una parábola, pero no la recuerdo bien, no recuerdo si es del Buda o de quién, que lo que a la larga dice, lo que me estás tirando no es mío, es tuyo, pero no la recuerdo en este momento. Y la cuarta ley del espejo, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en otros. A la larga lo que nos está trayendo la ley del espejo es eso, es afuera y dentro es lo mismo, se plasma, ¿sí? Y tengo el espejo continuamente para poder observarme. Solo nosotros que somos tercos no podemos ver la realidad, ¿sí? Que a veces nos rompe los ojos y no la podemos ver. Eso es porque estamos demasiado ensimismados en nosotros mismos.
cuando se pierda más el concepto individualista, entonces ahí se experimenta por lo menos instantes que puedan ser divinos, de chispazos. Bien. Así se buscan como las 4 leyes del espejo y vas a demorar lo mismo que demoré yo en encontrarla. Pero bueno, por lo menos lo asociamos. Bien, a ver si hay alguna pregunta más, creo que sí, alguien escribió algo. A ver. Victoria, si se puede hacer primera cámara por Zoom, sería genial. ¿Pueden considerarlo? Gracias. Sí, de hecho, ayer lo estuve hablando con los directores del Centro Apolo y bueno, y puede ser que tenga una sala y hacerla allí. Cris. Corito, perdón, sabes que se cortó justo cuando estabas hablando la transmisión. Internet. Perdón. Sí, la red a veces está medio inestable. Que sí, justo ayer lo estábamos tratando ese tema y va a poder ser, sí, por lo menos en tiempo de cuarentena, la clase, el curso de primera cámara online. Así que después de acá, si quieren, seguimos en contacto con los que estén interesados y vemos qué día puede ser que les resulte. Sí, eso lo tratamos después si quieren así, porque ahora ya no lo tenemos en claro. Y Cris dice en Instagram, ponen información de los cursos online. Bueno, hasta ahora el Centro Apolo tiene Facebook, no tiene Instagram. Yo siempre estoy continuamente en mi Instagram personal compartiendo enseñanzas de estas, pero sería bueno si en un futuro poder también tener una cuenta de Instagram. Ahora esta charla, este ciclo de disertaciones salió por Vagamundo, que es una, bueno, es una empresa, un emprendimiento de allá de Irlanda, si no me equivoco, por lo menos la invitación la recibí de allá. Por eso estamos transmitiendo en conjunto a Irlanda. Bueno, muy bien. Sí, ya muchos se tuvieron que desconectar, ya vamos más de 1 hora y 20, así que podemos ir cerrando por acá, si les parece bien. No sé si quedó alguna gran duda más, si no, bueno, siempre vamos a estar llenos, por lo menos salieron un montón de dudas súper útiles para todos y orientaciones que nos pueden llevar. A todos nos sirve esto. Así que les agradezco antes que nada a todos ustedes por la atención, por estar allí todavía, después de pasado ya la hora y pico. Y les saludo al corazón de cada uno. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias, Gracias. Qué gracioso con el tapaboca. Y bueno, que su sol sea brillante. Así y nos podamos juntar todos en el mismo único ser que somos. Namaste, Gracias. gente. Chao. Gracias, namaste. Muchísimas gracias, Nico. Nos vemos la próxima. Chao, 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 Flor. Sí.